consigna funcionó. Hace años, era yo un niño, tenía 10 años, en estas mismas tierras. Aquí comenzó una de las luchas más profundas, sólidas, masivas, por una democracia de la tierra, por una posibilidad de que los parias del mundo tengan un espacio para producir, para vivir, para tener calidad, para cumplir una función social, la de otorgarle alimentos al conjunto de la sociedad. Aquí surgió la NUCS, Línea Sincelijo. De aquí surgieron 100,000 campesinos que en marcha fueron hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá a pedir justicia. 1971. Aún sus dirigentes batallan, muchos fueron asesinados. Después de 1971, después de que un gobierno indolente se negó a acceder a que, como se hacía en Estados Unidos o en Europa, la Francia, la Alemania, o en China, o en Japón, o en Corea, pudiese haber una democracia de la tierra, pudiera haber un acceso de la población campesina a la tenencia de la tierra fértil, pero no escucharon aquí en Colombia. En Colombia se aliaron al gran poseedor, hicieron el pacto de Chicorral y lo que siguió fue la violencia. No les gustó ver los 100,000 campesinos y entonces llenaron el espacio de motosierras, de sierras eléctricas y de fusiles y convirtieron estas tierras en un camposanto de campesinos y de campesinas. No quisieron hacer una actividad que tuviera que ver con que la tierra llegara al campesino y prefirieron desatar los galgos de la guerra, las oscuridades de la matanza, el genocidio sobre el pueblo campesino del Caribe colombiano. A mí me tocó hacer esos debates y mostrar la verdad en el Congreso de la República. Como el senador desde la mañana firmaba la ley y por la noche hacía la lista de los asesinados. Como el senador de la República, después de hacer la ley, se abrazaba tomando whisky en las noches con el asesino, el carnicero le llamaban. Cómo iban llenando los pueblos de fosas comunes, cómo iban produciendo un desalojo hasta llenar a Sincelejo de víctimas de la violencia, hacer crecer la ciudad casi en el doble, con los que aterrados llegaban huyendo de esas noches en las montañas, en el Plan, en los Montes de María, en La Mojana, porque se había desatado el genocidio, con firmas de senadores de la República, de gobernadores del departamento. Así callaron la posibilidad de la reforma agraria. No les gustó ver los 100,000 campesinos, pero sí les gustó ver las 20,000 fosas comunes. Un país que no pudo llegar a una solución que era posible, prefirió el camino de la muerte. Lo decíamos esta mañana, el país de la belleza terminó siendo el país de la sangre derramada. Sangre de humildes, sangre de jóvenes, sangre de campesinos y campesinas. Este gobierno está aquí para tratar de cambiar esa historia. En eso consiste el cambio, en que de nuevo puedan haber los 100,000 campesinos en la Plaza de Bolívar y ojalá 1,000,000 y ojalá 10 millones gritando que son ciudadanos y ciudadanas. El Congreso de la República actual decidió elevar a la norma constitucional el que el campesino y la campesina sean sujetos de derecho. Bien por ese Congreso.
ni en el 91 se había podido lograr. Pero ser sujeto de derecho significa tener la tierra, poder vivir en dignidad. Y tener la tierra no es un asunto de violencias, aunque por la tierra nos hemos matado desde hace por lo menos 80 años, ya va para un siglo, porque no se hace la reforma agraria en Colombia. Es que se puede negociar, lo dijimos esta mañana, es que podemos llegar a un acuerdo nacional. Que no crean que somos débiles porque hablamos de acuerdo. Que no crean que es que el acuerdo, como ellos lo proponen, sea el que nosotros nos arrodillemos, no. El que nos dejemos cooptar por los cócteles sociales, por las lisonjas del poder y de la riqueza, no. Nosotros somos el gobierno del pueblo. El presidente no dejará de ser hijo de una familia popular. Nunca dejará, hasta que me alcance el aliento a defender el interés de la persona humilde, de la persona más débil, de la persona más excluida. Porque para eso estudié, me crié y luché. Para eso hemos hecho sacrificios y hemos tenido unas victorias y días hermosos que ni se imaginan. Porque a veces en esas luchas intensas es que aparece la palabra intensidad, vida, alegría, felicidad. ¿Quién lo dijera? No es en esas riquezas que se codician y en esos palacios y en esas sillas doradas y en esos carros de último modelo en donde se consigue la palabra felicidad. La palabra felicidad se consigue en los caminos, en las trochas. La palabra felicidad se consigue cuando una mujer del pueblo lo abraza a uno, cuando un niño corre libre porque cree que ahí hay una solución instintiva de su vida. Cuando un pueblo se junta, ahí aparece la palabra felicidad e intensidad. La felicidad no es de solitarios, la felicidad se construye en comunidad. Pues bien, entonces a este gobierno le corresponde es lograr un acuerdo nacional, pero para construir la paz, para construir los cambios, las transformaciones. Lo dijimos esta mañana, le estamos diciendo a los 4,000, 5,000 grandes hacendados de tierras fértiles de Colombia: véndanos la mitad de la finca. Está la plata allá en el Ministerio de Agricultura. 5 billones cada año. 5 millones de millones cada año. No se les meta en la cabeza especular, no, lo que valga la tierra en el mercado, o un poco menos si quieren. Véndanos la mitad de la hacienda que no está produciendo nada. Tiene una vaca flaca a veces, una vaca gorda de vez en cuando. No cultiva ni una mata de yuca. Si nos entrega la mitad de la hacienda y se la compramos adicionalmente, le entregamos los recursos del ICR para que tenga más vacas aún en la otra mitad de la hacienda. Vacas de raza, como dicen por ahí. Pastos mejores, árboles, porque el Caribe es la región de Colombia más deforestada y lo que viene es la crisis climática. Y ya lo hemos visto una y otra vez. Si en diciembre andábamos era con bota pantanera para arriba y para abajo y con el agua en cuello, ¿o no? Y ahora viene una sequía. Nos toca prepararnos. Calores que nunca antes el ser humano había sentido ni en 100,000 años. Allá en el Golfo Pérsico, en Europa, 8 millones de hectáreas de pinos quemados en el Canadá, es decir, casi 3 veces lo que en toda la historia hemos destruido la selva amazónica nosotros, solo por el calor.
Claro que tenemos que adaptarnos, que cuidar el agua. Hay que hacer una reforma agraria en Colombia. Hay que lograr producir más alimentos en Colombia porque la tierra se volverá cada vez más infértil. No podemos desaprovechar la tierra fértil. La tierra fértil tiene una función social, alimentar el pueblo de Colombia. Y más allá otros pueblos, si podemos. Nunca antes el presupuesto de agricultura, por lo menos desde la constituyente, había sido tan alto como el que hemos puesto hoy. Que esos hacendados no necesitan de paramilitares, ni de fusiles, ni de traquetos, ni de mafiosos. Necesitamos es honestidad. Aquí están las funcionarias. Compremos la mitad de la tierra y les damos más plata para que sean más ricos, pero en la otra mitad le entregamos esa otra mitad de la hacienda al campesinado para que siembre maíz, para que siembre yuca. Gana el hacendado porque se vuelve más rico. La riqueza no está en tener la tierra. Esa es una mentalidad anacrónica, pobre, miserable, feudal. La riqueza está en hacer producir la tierra. Por tanto, lo ayudamos, va a ser más rico. Y van a ser más ricos los campesinos porque pueden producir en tierra fértil. Y va a ser más rica Colombia porque se puede alimentar. Y esa es la base fundamental de la paz. Es un acuerdo. A eso le hemos llamado un acuerdo nacional. Claro que así es que podemos construir la paz en Colombia. Aquí desde Sincelejo lo puedo decir con libertad a este mundo hacendario que nos rodea en Córdoba, en Bolívar, en el Magdalena, en el Cesar, en el Magdalena Medio hacia el sur. Tenemos un negocio que hacer en donde ganamos todos y el gobierno está dispuesto con su presupuesto a garantizarlo. Y ese negocio enriquece y construye paz y construye nación. Lo proponemos, hagámoslo, lo estamos esperando. Espero el listado de hacendados que diga, oiga, yo voy por esa. Denme mi crédito para meter más vacas en la mitad de mi hacienda y vendo mi otra mitad. Espero ese listado. Hay que publicitarlo porque a veces la comunicación no llega desde Bogotá, no se escucha al pueblo. Que se sepa en todos los rincones de Sucre, no hay que ir más a la violencia, no necesitamos más de las armas, no necesitamos más de la muerte y de la masacre, simplemente necesitamos ponernos de acuerdo. El gran acuerdo nacional. Y tengo que decir, tengo que decir que esto mirado, y no lo mencioné esta mañana, tiene otra propuesta detrás, y voy a volver al punto inicial de mi intervención. La justicia. He presentado una terna para escoger nuevo fiscal cuando el periodo nuevo comience. Está en discusión, obviamente pública, es la sociedad la que debe opinar, pero al final es la Corte Suprema de Justicia la que debe decidir. A partir de este momento todo depende del Poder Judicial. Pero sí quiero que se sepa por qué hice esa terna. No solamente porque es una terna de mujeres. Sí, estoy diciendo que a la mujer hay que darle poder. Que quizás una mujer fiscal general de la nación hace que los delitos contra la mujer y la niñez sean mejor atendidos, no haya impunidad. Que el que el feminicidio, qué pena, iba a hacer aquí una burrada en el discurso que me iba a costar carísima.
que el feminicidio desaparezca en Colombia, que la violencia intrafamiliar, que es una forma, no lo podemos, es la transferencia de la violencia que hay en la sociedad hacia el interior de la familia, provocada en general por el hombre, el macho. De las violencias que vivimos nos vamos enfermando mentalmente. Y esas enfermedades mentales llegan al interior de la familia. La violación de los niños, el golpe a la mujer y hasta el asesinato, como hemos visto. La paz familiar tiene también que ver con la paz de Colombia. Pero qué bien sería que ese tipo de delitos pudiesen ser investigados por una mujer. Tiene que ver con la paz y con la mujer, claro. He entregado esa terna, además porque son abogadas que han vivido décadas dentro de la fiscalía, que se la conocen, que son de ese tipo de profesionales que desde abajo van luchando hasta hacerse. No nació ninguna en cuna de oro, no tienen apellidos de lujo, no han sido senadores ni han sido ministros, han sido de la tierra, de abajo, luchando por hacer justicia en medio de muchas injusticias, arriesgando la vida, porque ahí se arriesga la vida muchas veces, descubriendo la masacre, descubriendo la ignominia, quizás con el asco que da enterarse de esa realidad nacional, como a mí me dio siendo congresista de la República, enterrarse en esos procesos en medio de las hojas que destilan sangre y descubrir que el asesino está en el poder. Esas abogadas fueron capaces todas en diferentes momentos de su existencia de arriesgar su vida por la verdad. Y ese es un elemento fundamental. Pero quiero, y eso es lo que me gustaría transmitir hoy, no lo he podido decir públicamente, que hay otro elemento que me llevó a presentar esa terna. Lo dije en campaña muchas veces. Nuestro gobierno, de ser elegido, no va a perseguir. No vamos a hacer lo que nos hicieron. No nos vamos a vengar. La verdad y la justicia no es para la venganza, es para la reconciliación. Pero tiene que haber verdad. Más o menos mirando el panorama de las últimas 2 décadas, con muchos de mis debates, incluso en el Congreso incluidos, se ha logrado de una u otra manera una serie de procesos de paz. La sociedad y el mundo han dicho: inscríbalos dentro de la idea de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Y mal que bien, se han metido allí dentro de esos criterios. El proceso de paz con los paramilitares en el gobierno de Uribe y en la justicia llamada Justicia y Paz. Les disminuimos sus penas, pero digan toda la verdad y reparen sus víctimas. Fue lo que dijo la Corte Constitucional sobre esa ley. Bueno, se lo llevaron extraditados a todos, pero ahora los queremos aquí para decir la verdad. Yo mismo he dicho que firmo la carta, el decreto que nombra gestor de paz a Salvatore Mancuso, que provocó aquí muchas víctimas. Y después vino el proceso de Santos con la FARC, criticado aquí, unos que sí, otros que no. Lo cierto es que se firmó.
Y allí apareció otra justicia, la justicia especial para la paz.